Condado de Río Bravo, Virginia, agosto de 1841. Entre las 2 de la mañana y el atardecer del 23 de agosto, 55 personas fueron encontradas muertas a lo largo de un tramo de 16 millas de campos de cultivo. Hombres, mujeres, niños, familias enteras borradas de la existencia en sus propios hogares. El periódico local se negó a publicar la lista completa de nombres. La corte del condado selló ciertos testimonios por 60 años, y cuando finalmente llegó el ejército, mataron más del doble de personas que habían muerto en el incidente original, la mayoría inocentes. Durante más de un siglo, los libros de texto de Virginia se referirían a esas 48 horas solo como el incidente de Río Bravo, una frase vaga diseñada para ocultar lo que realmente ocurrió. Pero la verdad estaba escrita en sangre a través de los campos de tabaco del Tidewater de Virginia, en una serie de actos calculados que obligarían a Estados Unidos a enfrentar una pregunta que había evitado desde su fundación. ¿Qué pasa cuando las personas que no tienen nada más que perder deciden que prefieren morir libres antes que vivir encadenadas? La Virginia en la que nació Nicolás Torres el 2 de octubre de 1810 era un lugar de contradicciones profundas. El hombre que había escrito "Todos los hombres son creados iguales" apenas 24 años antes, había poseído más de 600 seres humanos a lo largo de su vida. El estado que le había dado a América 4 de sus primeros 5 presidentes, también albergaba una de las poblaciones esclavizadas más grandes de la nación, casi medio millón de personas tratadas como propiedad, y el condado de Río Bravo, donde Torres pasaría toda su vida, encarnaba estas contradicciones más que la mayoría de los lugares. No eran las brutales plantaciones de arroz de Carolina del Sur, ni las extensas fincas de tabaco del sur profundo. Era algo más silencioso, más insidioso, un sitio donde la esclavitud llevaba una máscara más suave, pero cortaba igual de hondo. El condado de Río Bravo se encontraba en la región del Tidewater, donde la tierra estaba perdiendo su fertilidad después de generaciones de cultivo de tabaco. Para la década de 1830, la gran economía de las plantaciones estaba dando paso a granjas más pequeñas. Los dueños de tierras blancos vendían a sus esclavos sobrantes a las plantaciones de algodón que se abrían en Alabama y Mississippi, una práctica que destrozaba familias y enviaba a personas que habían conocido toda su vida a un abismo del que no había regreso. La amenaza de ser vendido al sur pendía sobre cada persona esclavizada como una espada suspendida por un hilo. El condado era aproximadamente 60% negro, unos 7.600 esclavos y 1.800 personas libres de color, comparados con 6.200 blancos. Jerusalén, la sede del condado, era un pueblo pequeño de apenas 700 almas, construido alrededor de una corte y un puñado de iglesias. El paisaje era plano y húmedo, surcado por pantanos y densos bosques de pinos. El río Nahuahuay serpenteaba por la parte este del condado, y más allá de los campos de cultivo, se extendía el gran pantano sombrío, una vasta extensión salvaje donde los fugitivos a veces desaparecían por meses o incluso años. Nicolás Torres, a quien todos llamaban Nico, nació en la granja de Bernardo Torres. Su madre, Nana, había sido traída directamente de África, y le transmitió a su hijo un odio por el cautiverio que nunca se apagó. El padre de Nico, cuyo nombre se ha perdido en la historia, escapó cuando Nico aún era joven, desvaneciéndose hacia el norte y dejando solo el conocimiento de que la libertad era posible si estabas dispuesto a arriesgarlo todo. Desde la infancia, Nico era diferente. Aprendió a leer y escribir, algo inusual para un niño esclavizado en Virginia. La familia Torres Blanca inicialmente lo fomentó, quizás encontrándolo divertido o útil. Nico devoraba la Biblia, y su inteligencia fue notada por todos los que lo conocían. Tenía un don para predicar, para mover a las personas con sus palabras, pero también tenía visiones, experiencias que entendía como comunicaciones divinas. Una vez, de niño, describió eventos que habían sucedido antes de su nacimiento con tal precisión que los adultos a su alrededor se inquietaron. Algunos de los esclavos comenzaron a llamarlo el profeta. Cuando Nico tenía 21 años, huyó de su amo Samuel Torres, el hijo de Bernardo que lo había heredado. Por 30 días, saboreó la libertad, moviéndose por los bosques y pantanos, viviendo de su ingenio. Luego, algo sucedió que definiría el resto de su vida. Regresó voluntariamente. Afirmó que el espíritu se le había aparecido en una visión, diciéndole que había dirigido sus deseos a las cosas de este mundo en lugar del reino de los cielos, y que debía regresar para servir a su amo terrenal. Los otros esclavos no podían entenderlo, porque alguien que había escapado regresaría, pero las visiones de Nico se volvían más frecuentes, más urgentes.
En 1835 vio luces en el cielo. El 12 de mayo de 1838, el espíritu le habló con claridad. El tiempo se acercaba rápidamente, cuando los primeros serían los últimos, y los últimos serían los primeros. El lenguaje bíblico resonó en todo el ser de Nico. Comenzó a ver su propósito no como un escape personal, sino como una liberación, como Moisés guiando a su pueblo fuera de Egipto. Para 1840, Nico había sido vendido de nuevo, esta vez a un carretero llamado Javier Treviño, quien se había casado con la dueña legal de Nico, Sara Morales. Treviño no era considerado un hombre particularmente cruel según los estándares de la época, lo que solo significaba que no azotaba a la gente innecesariamente y proporcionaba comida adecuada. Pero comida adecuada y la ausencia de azotes rutinarios no hacen que una jaula se sienta menos como una jaula. Nico trabajaba en los campos y en el taller de Treviño, mordiéndose la lengua, esperando la señal que creía que Dios le enviaría. Su familia había sido destrozada por la economía de la esclavitud. Su esposa Cereza y sus 2 hijos habían sido vendidos a Gil Reyes, quien poseía una granja cercana. Nico podía verlos a veces, pero pertenecían a otro hombre. En febrero de 1841, algo sucedió que quizás fue la gota que colmó el vaso. El hijo de Reyes usó al propio hijo de Nico como garantía para una deuda. El niño de Nico, su sangre, se había convertido en una ficha de trueque en los problemas financieros de un hombre blanco. Días después, el 12 de febrero de 1841, un eclipse solar anular pasó sobre el condado de Río Bravo. El sol parecía tener un disco negro cubriendo su centro, con un anillo de fuego alrededor de los bordes. Para Nico Torres parecía una mano negra extendiéndose sobre la cara del sol, la señal que había estado esperando. El momento había llegado. Nico Torres pasó los siguientes 6 meses en una preparación cuidadosa. Se movió lentamente, deliberadamente, hablando solo con hombres en quienes confiaba absolutamente. Eligió 4. Parco, a quien algunos llamaban Hércules por su fuerza. Enrique, esclavizado en otra granja. Nelson, un hombre conocido por su temple firme. Y Samuel, cuyo dueño vivía cerca de la propiedad de Treviño. Estos no eran hombres impulsivos. Entendían que lo que planeaban probablemente terminaría en sus muertes, pero habían decidido que algunas cosas valían la pena morir por ellas. Planeaban comenzar el 4 de julio de 1841, el día de la independencia. La fecha en sí era un acto de desafío, un comentario amargo sobre la hermosa mentira de la Declaración de Independencia, pero Nico cayó enfermo y la fecha pasó. Esperaron, perfeccionaron sus planes. Intentaron no pensar en lo que significaría el fracaso. El 13 de agosto apareció otra señal. El sol se tornó de un color verde azulado tan extraño que incluso los residentes blancos lo mencionaron en sus cartas y diarios. Los historiadores modernos creen que probablemente fue causado por la erupción volcánica de una isla en el Mediterráneo, partículas en la atmósfera refractando la luz de maneras inusuales. Pero para Nico Torres era una confirmación divina. La hora había llegado. El domingo 21 de agosto de 1841 fue opresivamente caluroso. El tipo de calor que hacía que el aire mismo se sintiera pesado, que presionaba sobre las plantas de tabaco hasta que parecían marchitarse en rendición. Esa tarde, los conspiradores se reunieron en el bosque cerca del estanque de la cabaña, lo suficientemente profundo en la selva para que su reunión no fuera notada. Asaron un cerdo. 2 hombres nuevos habían sido traídos: Jack, cuñado de Parco, y Guillermo, un esclavo que había sido alquilado a Nathaniel Fuentes. Guillermo era conocido por su fuerza y su rabia apenas contenida, el tipo de ira que hervía justo bajo la superficie en tantos hombres esclavizados, pero que Guillermo nunca había aprendido a ocultar del todo. Hablaron durante la tarde y hasta la noche. El plan era simple en su esquema, pero aterrador en su ejecución. Se moverían de casa en casa, matando a las familias esclavistas en su sueño, reuniendo armas y reclutas a medida que avanzaban. Su objetivo final era Jerusalén, donde tomarían el arsenal. Una vez armados, creían que otros se unirían a ellos, que la rebelión se extendería más allá del condado de Río Bravo, quizás a través de Virginia, quizás a través del sur. Harían su resistencia en el gran pantano sombrío si era necesario, esa vasta extensión salvaje donde ninguna milicia blanca se atrevería a seguirlos. A medida que se acercaba la medianoche, se prepararon. Ninguno de ellos podía saber que estaban a punto de poner en marcha eventos que reverberarían a través de la historia estadounidense por generaciones. Eran simplemente hombres que habían decidido que no podían vivir como propiedad por más tiempo. Aproximadamente a las 2 de la mañana del lunes 22 de agosto, se acercaron a la granja de Treviño.
Una escalera fue colocada contra el costado del edificio, llevando a una ventana superior. Nico subió primero, deslizándose por la oscura casa. Sus pies encontraron el suelo sin un sonido. Se movió a través de las sombras hasta la puerta y la abrió desde adentro, dejando entrar a los demás. La familia Treviño dormía. Javier Treviño, su esposa Sara Morales Treviño y el joven Putnam Morales, el hijo de Sara de su primer matrimonio, estaban en sus camas. También había un bebé y Joel Westbrook, un aprendiz huérfano que trabajaba para Treviño. Se habían acostado sin miedo porque ¿por qué lo harían? Vivían en un lugar donde la gente esclavizada había sido mantenida en sumisión por 200 años. Nunca habían visto razón para cerrar con llave sus puertas. Nico Torres tomó un hacha del taller. Entró primero al dormitorio de Javier Treviño, levantó el hacha y la bajó. Pero su mano tembló. O el ángulo fue equivocado y la hoja rebotó en la cabeza de Treviño sin matarlo. Treviño despertó con un grito. Guillermo empujó a Nico y blandió su hacha sin dudar. Javier Treviño murió primero, luego su esposa Sara, luego Putnam Morales, luego Joel Westbrook. Habían comenzado a irse cuando alguien, las cuentas difieren en quién, recordó al infante. Regresaron. Lo que sucedió después está registrado en los documentos de la corte con precisión clínica, pero el acto en sí no necesita detalles gráficos. Se aseguraron de que no hubiera testigos, ningún sobreviviente que pudiera dar la alarma antes del amanecer. Tomaron las armas de Treviño, viejos mosquetes de chispa y piezas de caza, no armas militares, pero suficientes para armarse. Tomaron sus caballos y su espada, que Nico llevaría por las siguientes 48 horas. En el patio de Treviño, mientras la primera luz gris comenzaba a mostrarse en el cielo oriental, Nico Torres usó esa espada para entrenar a sus hombres en formaciones militares. Era una vista surrealista. Hombres esclavizados jugando a ser soldados, practicando maniobras que habían visto realizar a las milicias blancas. Austin, quien había sido esclavizado en la granja de Treviño y no había sido incluido en la conspiración inicial, se unió a ellos allí. El grupo ahora contaba con 8. Se movieron al lugar de Salatiel Fuentes a continuación. Fuentes era un granjero blanco pobre que poseía un solo esclavo. Mataron a Fuentes mientras aún estaba en la cama. Su esclavo huyó y le dispararon pero fallaron. En cada casa hacían el mismo cálculo sombrío. Velocidad versus exhaustividad. La necesidad de evitar que alguien cabalgara adelante para advertir a otros. En la granja de Piedad Reyes, Nico tomó una decisión que revela algo sobre su estado mental. Su propia esposa, Cereza, y sus hijos estaban esclavizados allí. En ese momento tenía el poder de verlos, quizás de llevarlos consigo, pero pasó de largo sin detenerse. Quizás sabía que tener a su familia con él los ralentizaría, quizás quería mantenerlos alejados de lo que venía, quizás sabía que esto no era una misión de rescate, sino una guerra. Y en la guerra, las preocupaciones personales deben dejarse de lado. Nunca sabremos su razonamiento, pero la elección debió costarle algo. Mataron a Piedad Reyes y a su hijo, heridamente grave al capataz de la granja, y siguieron adelante. Para el mediodía sus números habían crecido. En algunas granjas, hombres esclavizados se unieron inmediatamente. En otras, la gente se negó, ya sea por miedo o lealtad a sus amos, o simplemente por la parálisis de la incertidumbre del momento. Los rebeldes lo entendían, no forzaban a nadie a unirse, aunque su mera presencia ponía en peligro a cada persona esclavizada en el condado por asociación. En la granja de Isabel Torres mataron a la viuda Isabel y a su vecina, la señora Núñez, junto con el capataz Hartwell Peña. El grupo se dividió allí. Parco tomó a 6 hombres a pie hacia la casa de Enrique Bryan, mientras Nico lideraba a 9 hombres montados hacia el lugar de Catalina Blanco. La granja de Blanco sería el sitio con el mayor número de víctimas de la rebelión. Catalina Blanco era una viuda. Su hogar incluía a su madre anciana, su hijo adulto Ricardo, 4 hijas y un nieto. Cuando llegaron los rebeldes, la mayoría de la familia aún estaba en la casa. No tuvieron tiempo de huir. Fue allí donde Nico Torres personalmente tomó su vida. Una de las hijas de Blanco, Margarita, logró escapar del ataque inicial y corrió hacia los bosques. Nico la persiguió. Las cuentas dicen que la alcanzó a cierta distancia de la casa, cerca de una cerca. La golpeó con un poste de cerca, luego usó su espada. Fue la única persona que Nico mismo mató durante toda la rebelión. Un detalle que más tarde confesaría al abogado Tomás Gris. ¿Por qué estaba dispuesto a planear y liderar una rebelión, pero reacio a matar con sus propias manos? Es otra pregunta sin respuesta fácil. Quizás las visiones divinas que lo impulsaron a la rebelión no se extendían al acto físico de quitar la vida. Quizás entendía su rol como líder y estratega en lugar de verdugo. O quizás en ese momento
simplemente tuvo que probarse a sí mismo y a sus hombres que no les pediría hacer nada que él no estuviera dispuesto a hacer. Para el mediodía del lunes 22 de agosto, los rebeldes habían matado aproximadamente a 45 personas en múltiples granjas. Habían crecido a unos 60 hombres, algunos montados, otros a pie, armados con lo que pudieran reunir: hachas, garrotes, escopetas, cuchillos, herramientas de granja. Se dirigían hacia Jerusalén, siguiendo una ruta que los llevaba más allá de las plantaciones más grandes, donde esperaban reunir más reclutas. Pero la palabra se les había adelantado. Unas pocas personas habían logrado escapar y dar la alarma. Las familias blancas huían a Jerusalén o se barricaban en sus hogares. Los hombres se reunían armándose, organizándose. El elemento sorpresa se había ido. Las siguientes horas determinarían si la rebelión de Nico Torres se convertiría en una revolución o en una masacre. Piensa en lo que habrías hecho en esa situación. Si hubieras sido esclavizado y hubieras oído que otros se habían levantado, ¿te habrías unido a ellos, sabiendo las consecuencias casi ciertas? ¿Te habrías escondido esperando sobrevivir? La tarde del 22 de agosto, vio cómo todo comenzaba a desmoronarse. A unas 3 millas de Jerusalén, los rebeldes encontraron su primera resistencia organizada. Un pequeño grupo de hombres blancos armados se había posicionado en la granja de Santiago Parker. Los dos bandos intercambiaron disparos. Los rebeldes, a pesar de superar en número a los defensores, fueron repelidos. La mayoría de ellos nunca había estado en una pelea real antes. Nunca había enfrentado a personas que les dispararan de vuelta. Los defensores blancos, aunque superados en número, tenían la ventaja de la posición y experiencia con las armas. Los rebeldes retrocedieron en algún desorden, reagrupándose en los bosques. Nico Torres intentó mantenerlos unidos, animarlos para otro empuje hacia Jerusalén. Se movieron a otra granja, donde pensaban encontrar más reclutas y suministros. Pero la alarma se había extendido más rápido de lo que podían cabalgar. Hombres blancos convergían desde todas direcciones: milicias locales, voluntarios de condados vecinos, incluso hombres de Carolina del Norte cruzando la frontera para ayudar a suprimir lo que veían como una amenaza existencial. Para la noche, cuando los rebeldes acamparon en la plantación de Thomas Ridley, Torres tenía unos 40 hombres aún con él. Estaban exhaustos, hambrientos y comenzando a entender que su ventana de oportunidad se cerraba. Algunos de los hombres que se les habían unido por la mañana ya se habían escabullido, fundiéndose de nuevo en los bosques, esperando llegar a sus granjas hogareñas antes de que alguien notara su ausencia. La noche fue tensa. Centinelas fueron apostados. Cada sonido en la oscuridad podía ser una milicia acercándose. Justo antes del amanecer, los centinelas creyeron oír algo y fueron a investigar. No encontraron nada, pero cuando regresaron al campamento, su llegada asustó a los otros rebeldes. Hubo un alboroto, gritos, confusión en la oscuridad. Varios hombres huyeron al bosque. Para el amanecer del martes 23 de agosto, la fuerza de Torres se había reducido aún más. Hicieron un intento más, acercándose a la plantación de Samuel Blunt, creyendo que Blunt la había abandonado. Pero Blunt y 5 otros hombres blancos habían fortificado la casa, y cuando los rebeldes se acercaron, abrieron fuego desde las ventanas. Los rebeldes se dispersaron. En el caos, Nico Torres se separó de los demás. La rebelión había terminado efectivamente. Menos de 48 horas después de comenzar, el ejército de Torres se había disuelto. Pequeños grupos de rebeldes eran cazados a través de los bosques, por números cada vez mayores de hombres blancos armados. Algunos fueron capturados, otros baleados. Unos pocos lograron esconderse, yaciendo bajos en los pantanos y bosques, esperando sobrevivir hasta que la furia pasara. Pero la furia apenas comenzaba. Cuando la noticia de la rebelión llegó al resto de Virginia y los estados circundantes, la respuesta fue inmediata y abrumadora. En días, casi 3,000 hombres armados convergieron en el condado de Río Bravo, milicias de Virginia y Carolina del Norte, tropas federales, voluntarios que simplemente querían ser parte de sofocar lo que veían como un levantamiento de esclavos. El número de hombres armados en el condado pronto superó a toda la población blanca del área. Lo que siguió fue una campaña de retribución que sorprendió incluso a algunos observadores blancos que la presenciaron. Bandas armadas se movieron por el condado, buscando a cualquiera que sospecharan involucrado en la rebelión. No eran particulares con la evidencia. La piel negra era evidencia suficiente. Un editor de periódico de Richmond que viajó al condado de Río Bravo para reportar los eventos, escribió que la retribución blanca era apenas inferior en barbarie a las atrocidades de los rebeldes. Hombres blancos ebrios de miedo y rabia
Mataron a personas negras, esclavizadas y libres por todo el condado. Montaron algunas cabezas en postes a lo largo de los caminos como advertencias. Cometieron actos de tortura tratando de extraer información sobre otros conspiradores. El número exacto de personas muertas en esta ola de violencia nunca se sabrá. Cuentas contemporáneas mencionan hasta 120 personas negras muertas por turbas blancas en los días siguientes a la rebelión. La mayoría eran inocentes de cualquier involucramiento. Algunos habían ayudado realmente a familias blancas a esconderse o escapar, no importaba. El terror que sentían los virginianos blancos, la comprensión repentina de que las personas que esclavizaban podrían odiarlos lo suficiente como para matarlos, se manifestó como violencia indiscriminada. Una compañía de milicia del condado de Hartford, Carolina del Norte, reportadamente mató a 40 personas negras en un solo día y saqueó los cuerpos, tomando $23 y un reloj de oro. Su capitán, Solon Borland, condenó estos actos, no porque fueran asesinatos, sino porque robar a esclavos muertos equivalía a robo a los hombres blancos que los poseían. Los rebeldes capturados fueron juzgados en cortes especiales convocadas para la rebelión, cortes de Oyer y Terminer donde jueces, en lugar de jurados, decidían la culpa. Los juicios fueron breves. Entre finales de agosto y mediados de noviembre, docenas de personas esclavizadas fueron juzgadas. 30 fueron ejecutadas después del juicio. Varias fueron transportadas fuera de Virginia, vendidas al sur profundo como castigo. Los cuerpos de los ejecutados a veces fueron diseccionados o exhibidos como advertencias, pero Nico Torres mismo no se encontraba por ningún lado. Por 10 semanas, mientras el condado de Río Bravo estaba ocupado por miles de hombres armados y los residentes blancos vivían en un estado de pánico, Nico Torres se escondió a plena vista. Nunca dejó el condado. Se quedó a unas pocas millas de donde la rebelión había comenzado, moviéndose entre varios escondites que había preparado o descubierto. Los días inmediatamente después del colapso de la rebelión fueron quizás los más peligrosos. Los bosques estaban llenos de hombres armados cazando rebeldes, y no eran particulares sobre a quién disparaban. Cualquier persona negra encontrada lejos de su lugar asignado podía ser ejecutada en el acto. El sonido de disparos resonaba constantemente a través de los bosques durante esas primeras semanas. A veces hombres disparando a sombras, a veces a fugitivos reales, a veces a personas que no tenían nada que ver con la rebelión, pero tenían la desgracia de estar en el lugar equivocado. El primer escondite de Torres era ingenioso en su simplicidad. Había encontrado un pino masivo que había caído durante una tormenta. Su sistema de raíces había levantado un disco de tierra de casi 6 pies de ancho. El espacio debajo donde habían estado las raíces creó una cueva natural, y Torres la había agrandado, cavando más profundo en el suelo arenoso. Forró el espacio con agujas de pino, y cubrió la entrada con postes de cerca que tomó de una propiedad cercana. Luego ocultó los postes con ramas y hojas. A menos que supieras exactamente dónde mirar, a menos que estuvieras parado directamente encima, pasarías de largo. Yació en ese agujero por 6 semanas. Piensa en eso. 6 semanas en un espacio apenas lo suficientemente grande para acostarse, en el calor de agosto y septiembre de Virginia. La temperatura adentro debía ser sofocante. La humedad haría que el aire se sintiera como sopa. No tenía luz excepto lo que se filtraba a través de las grietas en su ocultamiento. Podía oír todo lo que pasaba afuera, las partidas de búsqueda, los perros, el disparo ocasional cuando alguien creía haber visto algo. De noche, cuando las búsquedas se detenían temporalmente, salía apenas lo suficiente para llegar a un pequeño manantial a unos 20 yardas de su escondite. Bebía, se aliviaba y retrocedía a su agujero antes del amanecer. No se atrevía a encender un fuego. Comía lo que le dejaban personas que sabían aproximadamente dónde estaba, personas esclavizadas de granjas cercanas que arriesgaban sus propias vidas para mantenerlo vivo. Una de estas personas era una mujer cuyo nombre se ha perdido en la historia. Los documentos de la corte la refieren solo como una del vecindario que fue interrogada sobre suministrar a Torres, pero nunca acusada, quizás porque las autoridades no pudieron probar que lo había hecho a sabiendas. Dejaba pan de maíz envuelto en tela cerca de ciertos árboles o camotes, enterrados en agujeros poco profundos, marcados con patrones específicos de piedras. Torres encontraba estos escondites de noche y tomaba lo que necesitaba, siempre cuidando de no perturbar el área lo menos posible. El costo psicológico de esas semanas es imposible de imaginar. Torres yacía en la oscuridad, escuchando a hombres cazándolo, sabiendo que docenas de personas habían sido muertas por lo que él había iniciado. Sabía que gente inocente,
Personas que no tenían nada que ver con la rebelión estaban siendo ejecutadas. Sabía que su esposa había sido torturada por información. Sabía que cada día que permanecía libre, más personas podrían morir en retaliación, pero no se rindió. Durante este tiempo, la población blanca del condado de Río Bravo existía en un estado de terror sostenido que rayaba en histeria masiva. Familias que habían vivido pacíficamente por generaciones, de repente no podían dormir de noche. Hombres se quedaban despiertos con escopetas cargadas, saltando ante cada sonido. Mujeres se negaban a estar solas en sus casas. Niños eran mantenidos adentro. Los ritmos normales de la vida agrícola se interrumpían, porque la gente tenía demasiado miedo para trabajar en sus campos. Rumores se extendían salvajemente. Algunas personas afirmaban que Torres había escapado al norte. Otras juraban haberlo visto liderando un nuevo grupo de rebeldes en el gran pantano sombrío. Hubo reportes, todos falsos, de otros levantamientos planeados en condados vecinos. Una mujer en el condado de Sussex afirmó haber oído a personas esclavizadas hablando de unirse a Torres. Los hombres que acusó fueron arrestados e interrogados. 2 fueron ejecutados basados solo en su testimonio sobre una conversación que podría haber oído mal o fabricado. La ocupación militar del condado de Río Bravo era extraordinaria. 3.000 hombres armados en un condado de unas 15.000 personas en total. Establecieron puestos de control en los caminos. Registraron hogares negros y blancos buscando armas o evidencia de conspiración. Interrogaron a la gente. El cuestionamiento no era gentil. Hombres y mujeres fueron azotados para extraer información. Algunos fueron torturados de maneras que los periódicos de la época se negaron a describir, diciendo solo que se emplearon métodos que ningún cristiano debería contemplar. El gobernador Juan Floyd en Richmond recibía reportes diarios sobre la situación. Sus cartas privadas de este periodo revelan a un hombre profundamente sacudido por las implicaciones de la rebelión. En cartas a otros gobernadores, sugería que abolicionistas del norte debían haber estado involucrados. La idea de que personas esclavizadas pudieran organizar tal acción por sí solas era demasiado amenazante para aceptar. Propuso nuevas leyes restringiendo no solo los movimientos de las personas esclavizadas, sino también las actividades de personas blancas que pudieran simpatizar con la abolición. El miedo no se limitó a Virginia. La noticia de la rebelión se extendió por el sur como un incendio forestal, llevada por periódicos, cartas y viajeros. En Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, dondequiera que existiera la esclavitud, las comunidades blancas apretaron su control. Las patrullas de esclavos aumentaron su frecuencia y brutalidad. Leyes fueron aprobadas o fortalecidas. El breve periodo en la década de 1830, cuando algunos sureños habían cuestionado en silencio si la esclavitud era sostenible, llegó a un fin abrupto. Después de 6 semanas en su escondite inicial, los suministros de Torres se agotaron. La persona que le había estado dejando comida, quizás la mujer sin nombre, quizás otros, ya no podía hacerlo de manera segura. El área alrededor de su escondite estaba vigilada demasiado de cerca. Tomó una decisión. Emergería de noche e intentaría aprender qué estaba pasando, ver si la masiva búsqueda había disminuido, para averiguar su próximo movimiento. Por las siguientes 2 semanas, Torres se volvió nocturno. Dejaba su escondite después del anochecer y se movía por el condado como un fantasma, manteniéndose en los bosques y pantanos, evitando caminos y casas. Escuchaba en los bordes de las propiedades, oyendo conversaciones. Aprendió que la mayoría de la milicia había regresado a casa, que el sentido de crisis inmediata había pasado. Aprendió que sus hombres habían sido capturados o muertos. Aprendió que juicios se estaban llevando a cabo en Jerusalén. En varias ocasiones, estuvo cerca de ser descubierto. Una vez, mientras bebía de un arroyo, oyó perros acercándose y tuvo que trepar a un árbol, presionándose contra el tronco, mientras una partida de búsqueda pasaba debajo, sus linternas proyectando sombras movedizas a través de los bosques. Otra vez casi caminó directo a un grupo de hombres acampados en un claro, descubriéndolo solo cuando oyó sus voces y olió su fuego. También aprendió durante estos viajes nocturnos el costo de la rebelión. Oyó a hombres blancos hablando de las represalias, del número de personas negras muertas. Los oyó bromear sobre ello, describirlo casualmente como si discutieran cazar ciervos en lugar de ejecutar seres humanos. Cualquier justificación moral que Torres hubiera construido para la rebelión, y claramente creía que era ordenada divinamente, tenía que ser pesada contra la realidad de lo que había seguido. Durante este periodo, Torres aparentemente nunca intentó dejar el condado de Río Bravo. Podría haber huido al norte. Con su inteligencia, su habilidad para leer y su conocimiento del campo,
podría haberlo logrado. Otros habían escapado exitosamente de Virginia y llegado a estados libres, pero Torres se quedó. Algunos historiadores argumentan que estaba esperando otra oportunidad, que aún creía que la rebelión podría reavivarse si pudiera reunir más seguidores. Otros sugieren que sentía una responsabilidad hacia la gente que lo había seguido, que abandonarlos se sentía como una traición peor que la muerte. A principios de octubre, Torres se movió a un nuevo escondite. Este era aún más audaz, una depresión cueva-like debajo de otro árbol caído. En tierra perteneciente a un hombre llamado Pedro Edwards. Estaba a menos de 1 milla de donde la rebelión había comenzado. Las autoridades ya habían registrado esta área múltiples veces. Quizás Torres pensó que no la buscarían de nuevo, o quizás simplemente se quedó sin opciones. Cazó más profundo en este nuevo escondite, creando un espacio lo suficientemente grande para sentarse. Reunió provisiones, raíces, plantas silvestres, cualquier cosa que pudiera recolectar de noche. Se instaló para lo que debía saber que no podría durar para siempre. Cada día que permanecía escondido era otro día vivo, pero las probabilidades lo alcanzaban. El 30 de octubre de 1841, un granjero llamado Benjamin Phipps caminaba por su propiedad. Phipps ya no era parte de las partidas de búsqueda activas. La mayoría de los hombres habían regresado a su trabajo normal, pero todos en el condado permanecían alerta, vigilantes. Phipps llevaba una escopeta por hábito ahora, algo que no había hecho antes de agosto. Algo llamó su atención cerca del borde de su línea de propiedad, un patrón en el suelo que no parecía del todo natural. Quizás fue la forma en que los postes de cerca estaban arreglados, o el hecho de que las hojas cubriéndolos parecían colocadas demasiado deliberadamente. Se acercó lentamente, escopeta levantada. A medida que se acercaba, podía ver que los postes de cerca ocultaban algo, un espacio hueco debajo del árbol caído. «Sal», llamó Phipps. Su voz era firme, pero su corazón debía latir con fuerza. Hubo un largo momento de silencio. Luego movimiento. Los postes de cerca se movieron y Nico Torres emergió de su escondite. Las cuentas de la apariencia de Torres varían, pero todas coinciden en ciertos detalles. Estaba extremadamente delgado. Su ropa estaba en harapos. Su piel estaba cubierta de suciedad y picaduras de insectos. Había perdido quizás 30 libras. Sus ojos aún eran agudos, aún inteligentes, pero había un agotamiento en ellos que iba más allá de lo físico. Phipps dijo después que Torres no parecía sorprendido de ser encontrado, casi como si lo hubiera estado esperando. «¿Eres Nico Torres?», preguntó Phipps, aunque debía saber la respuesta. Torres asintió. No intentó correr. No resistió cuando Phipps le indicó con el arma que caminara delante de él. Mientras se dirigían hacia la casa de Phipps, Torres supuestamente hizo solo una pregunta. «¿Cuántos de mis hombres siguen vivos?». Phipps le dijo la verdad. La mayoría estaban muertos o esperando ejecución. Torres no dijo nada más. La noticia de la captura se extendió por el condado de Río Bravo en horas. Para la tarde la gente llegaba de granjas y pueblos vecinos, queriendo ver al hombre que había aterrorizado a Virginia por 10 semanas. Phipps mantuvo a Torres en un cobertizo cerrado en su propiedad durante la noche, vigilándolo personalmente. La multitud afuera creció. Algunas personas querían linchar a Torres inmediatamente para evitar la formalidad de un juicio. Phipps, ya sea por un sentido de propiedad legal o miedo a ser acusado de privar al Estado de su premio, los contuvo. Había capturado a Nico Torres. El Estado decidiría qué hacer con él. A la mañana siguiente, 31 de octubre, Torres fue transportado a Jerusalén bajo pesada guardia. El camino estaba alineado con gente queriendo vislumbrarlo. Algunos gritaban maldiciones. Otros simplemente miraban en silencio. Torres fue colocado en la cárcel del condado en una celda solo para él. La cárcel era un edificio de ladrillo simple y la celda de Torres probablemente medía 8 pies por 10 pies con una pequeña ventana con barrotes. Guardias fueron apostados afuera las 24 horas. En días, Tomás Gris y Ruff se acercaron a los carceleros con una propuesta. Gris era un abogado relativamente joven, no particularmente exitoso, que vio en Nico Torres una oportunidad. Si podía hacer que Torres contara su historia, confesara los detalles de la rebelión, Gris podría publicarla y ganar dinero. Más que eso, podría hacer su reputación. Los carceleros, después de consultar con autoridades locales, acordaron. Gris fue dado acceso a Torres. Lo que siguió fue uno de los documentos más notables en la historia estadounidense. Aunque los historiadores aún debaten cuánto de las confesiones de Nico Torres representa las palabras reales de Torres y cuánto es la interpretación o invención de Gris. Durante varios días, Gris se sentó con Torres en su celda, haciendo preguntas, tomando notas. Torres, que no tenía nada más que perder, respondió. La cuenta publicada de Gris describe a Torres como
calmado, articulado y completamente sin arrepentimiento. Torres explicó sus visiones en detalle, el espíritu que le había hablado, las señales en el cielo, la convicción de que Dios lo había elegido para liderar a su pueblo fuera del cautiverio. Describió la planificación de la rebelión, la reunión en el estanque de la cabaña, la decisión de comenzar en la granja de Treviño. Nombró a los otros conspiradores, la mayoría de los cuales ya estaban muertos o capturados, así que no estaba dando a las autoridades información que no tuvieran. Cuando Gris preguntó si Torres lamentaba sus acciones dada la cantidad de personas negras muertas en retaliación, la respuesta de Torres fue escalofriante en su certeza. Dijo que había hecho lo que el espíritu le ordenó hacer, que las muertes eran lamentables pero necesarias, que si pudiera hacerlo de nuevo, lo haría. Veía la rebelión no como un fracaso, sino como el acto de apertura de algo más grande, una guerra que eventualmente vendría, quisieran los sureños blancos reconocerlo o no. Gris, en su comentario escrito rodeando las palabras de Torres, intentó pintar a Torres como un fanático religioso, un hombre delirante cuyas visiones eran síntomas de enfermedad mental en lugar de inspiración divina. Pero Gris no pudo ocultar completamente la inteligencia en las respuestas de Torres, la coherencia de su razonamiento dentro de su propio marco teológico. Los lectores de las confesiones se quedaron con una realización incómoda. Nico Torres no estaba loco. Era un hombre racional que había hecho un cálculo racional de que la muerte era preferible a la esclavitud, y que cualquier acción tomada contra la esclavitud, sin importar cuán violenta, estaba justificada. La publicación de las confesiones se demoró hasta después del juicio de Torres, pero Gris ya preparaba el manuscrito, negociando con impresores. Tenía a Torres firmar cada página de la confesión, autenticándola. Si Torres entendía completamente que Gris ganaría dinero con sus palabras es incierto. Quizás simplemente quería que su historia fuera contada, que la gente entendiera por qué había hecho lo que hizo. El juicio de Torres se llevó a cabo el 5 de noviembre de 1841, solo 6 días después de su captura. No fue un juicio en ningún sentido significativo. El resultado estaba predeterminado, pero la ley de Virginia requería ciertos procedimientos, incluso para personas esclavizadas acusadas de rebelión. A Torres se le proporcionó un abogado, Javier Extraño Franco, nombrado por la corte. El trabajo de Franco era imposible. Su cliente había confesado. La evidencia en su contra era abrumadora. El sentimiento público demandaba ejecución. El tribunal estaba abarrotado. La gente había viajado desde todo Virginia para presenciar el juicio. Guardias armados estaban en cada entrada. Torres fue traído usando cadenas. Los cargos fueron leídos. Conspirar para rebelarse y hacer insurrección. En Virginia en 1841, estos cargos llevaban solo una posible sentencia. La fiscalía presentó su caso rápidamente. Testigos testificaron haber visto a Torres durante la rebelión, haber encontrado cuerpos en granjas que había visitado, su liderazgo del grupo. La confesión que Torres había dado a Gris fue leída en el registro. Franco no montó una defensa real. ¿Qué podría decir? Que su cliente había estado justificado. Eso solo lo arrestaría a él mismo, que Torres estaba loco. Las propias palabras de Torres lo contradecían. Franco simplemente se paró y dijo que su cliente se fiaría de la misericordia de la corte. No hubo misericordia. Los jueces, no hubo jurado en estas cortes especiales de Oyer y Terminer, deliberaron por menos de 1 hora. Regresaron con el veredicto inevitable, culpable. La sentencia fue muerte por ahorcamiento, a llevarse a cabo el 11 de noviembre, 6 días después. Torres no mostró emoción cuando se leyó la sentencia. Había sabido lo que venía. Quizás en su mente lo había aceptado semanas atrás durante esos largos días y noches escondido, debajo de los árboles caídos. Quizás lo había aceptado en agosto cuando levantó un hacha contra Javier Treviño por primera vez. O quizás nunca temió la muerte en absoluto, creyendo que lo que venía después sería mejor que lo que había vivido. En los 6 días entre su sentencia y ejecución, Torres fue visitado por varias personas. Algunos eran buscadores de curiosidades que sobornaron a los guardias por una oportunidad de ver al rebelde notorio. Otros eran ministros que intentaron hacerlo renunciar a sus visiones, confesar que había sido engañado por Satanás en lugar de inspirado por Dios. Torres se negó. Mantuvo hasta el final que había actuado según la voluntad divina. El 11 de noviembre de 1841, aproximadamente al mediodía, Nico Torres fue llevado de su celda a las horcas erigidas cerca de la corte en Jerusalén. La multitud que se reunió para ver su ejecución contaba con cientos, quizás más de 1000. Vinieron de todo el sureste de Virginia, de Carolina del Norte, incluso de tan lejos como Richmond. Algunos vinieron por ira, queriendo ver justicia hecha, otros por curiosidad mórbida.
Unos pocos, aunque no se atrevían a mostrarlo, vinieron a honrar a un hombre que veían como mártir. Torres caminó a las horcas sin asistencia. Sus cadenas habían sido removidas para la ejecución. No había punto en ellas ya. Subió los escalones. El verdugo era Eduardo Botas, el subsheriff del condado de Río Bravo. Un ministro ofreció una última oportunidad para que Torres se arrepintiera. Torres declinó. Cuando se le preguntó si tenía palabras finales, Torres reportadamente dijo solo, ¿no fue Cristo crucificado? El ahorcamiento en sí fue rápido. La trampilla se abrió. Torres cayó. Su cuello se rompió. Murió casi instantáneamente. Su cuerpo fue dejado colgando por 1 hora, como era costumbre, para asegurar la muerte y servir como advertencia. Luego fue bajado. Lo que sucedió con el cuerpo de Torres después es donde la historia se tiñe de horror. Según múltiples cuentas contemporáneas, el cuerpo de Torres no fue simplemente enterrado, fue diseccionado supuestamente para estudio médico, aunque esto probablemente fue un pretexto. Su cuerpo fue desollado, la piel preservada, piezas de su esqueleto fueron guardadas como souvenirs. Su cráneo reportadamente fue pasado entre varias familias blancas en el condado de Río Bravo y más allá. Tan tarde como en la década de 1990, una familia en Virginia reclamó poseerlo, aunque pruebas de ADN para confirmar su identidad nunca han sido concluyentes. Esta profanación del cadáver de Torres sirvió un propósito más allá de mera venganza. Estaba destinado a reducirlo de hombre a objeto, a robarle incluso la dignidad en la muerte, pero tuvo el efecto opuesto a la larga. Cuanto más intentaron los virginianos blancos borrar a Nico Torres, convertirlo en un cuento cautelar o un símbolo de salvajismo negro, más se convirtió en un símbolo de resistencia. Puedes matar a un hombre, pero no puedes matar lo que representa. La respuesta del sur a la rebelión de Nico Torres reveló miedos que siempre habían acechado bajo la superficie de la sociedad esclavista y las longitudes a las que el sistema iría para protegerse. En semanas de la rebelión, estados sureños promulgaron nuevas leyes diseñadas para prevenir cualquier levantamiento similar. Virginia aprobó legislación haciendo ilegal enseñar a personas esclavizadas a leer o escribir. La lógica era que si Nico Torres podía leer la Biblia e interpretarla por sí mismo, entonces la alfabetización en sí era peligrosa. La ley llevaba severas penalidades. Blancos que enseñaran a personas esclavizadas a leer podían ser multados e encarcelados. Personas negras libres que lo hicieran podían ser azotadas o vendidas de vuelta a la esclavitud. Pero la respuesta legislativa fue mucho más profunda que leyes de alfabetización. La Asamblea General de Virginia esencialmente reescribió el marco legal gobernando las vidas de las personas esclavizadas, creando lo que equivalía a un estado policial dentro de un estado. Las personas esclavizadas ya no podían tener reuniones religiosas sin una persona blanca presente. No solo un ministro blanco, sino cualquier adulto blanco que pudiera reportar actividad sospechosa. La ley especificaba que cualquier reunión de más de 5 personas esclavizadas para propósitos religiosos sin supervisión blanca era ilegal y punible con azotes. Esto destruyó las comunidades independientes de iglesias negras que habían existido en bolsillos a través de Virginia, comunidades donde las personas esclavizadas habían encontrado no solo consuelo espiritual, sino también raros espacios para hablar libremente, mantener sus propias tradiciones culturales, ser algo más que propiedad. Las leyes también restringieron el movimiento de maneras que no habían existido antes. Previamente, personas esclavizadas con pases escritos de sus dueños podían viajar relativamente libremente dentro de ciertos límites. Después de Torres, esos pases tenían que especificar destinos exactos, tiempos exactos de salida y regreso, y el propósito preciso del viaje. Personas esclavizadas encontradas sin documentación adecuada podían ser detenidas, azotadas y devueltas a sus dueños, quienes entonces serían multados por permitir que su propiedad vagara. Las patrullas de esclavos, que siempre habían existido pero operaban esporádicamente, se convirtieron en presencias constantes en los caminos de Virginia. Hombres blancos pobres eran pagados para cabalgar el campo de noche, deteniendo a cualquier persona negra que encontraran, revisando papeles, usando cualquier excusa para infligir violencia que reforzara el orden social. Quizás lo más insidioso, las nuevas leyes crearon incentivos para que las personas esclavizadas se delataran unas a otras. Cualquier persona esclavizada que reportara una conspiración, real o imaginada, recibiría su libertad y una recompensa financiera. Esta disposición envenenó la confianza que había existido
dentro de las comunidades esclavizadas. ¿Cómo podrías confiar en alguien cuando la persona en quien confiabas podría verte como su boleto a la libertad? Los arquitectos de estas leyes entendían algo fundamental sobre la resistencia. Requiere solidaridad, y la solidaridad requiere confianza. Destruye la confianza y destruyes la capacidad para rebelión organizada. El impacto económico de estas nuevas restricciones fue sustancial pero considerado necesario. Personas esclavizadas que habían sido alquiladas para trabajar en pueblos, una práctica común que permitía a algunas desarrollar habilidades e incluso ganar pequeñas cantidades de dinero, de repente fueron prohibidas de tales arreglos en muchos casos. El miedo era que los entornos urbanos, con su anonimato y mezcla de poblaciones libres y esclavizadas, crearan demasiadas oportunidades para conspiración. Algunos pueblos de Virginia aprobaron ordenanzas prohibiendo a personas esclavizadas vivir dentro de los límites del pueblo, a menos que fueran sirvientes domésticos, directamente supervisados por sus dueños. Esto empujó a las comunidades negras más hacia el aislamiento, más lejos de las posibilidades de educación o avance económico que las áreas urbanas a veces ofrecían, aunque raramente. La represión se extendió a personas negras libres con una ferocidad que reveló cuán tenue había sido siempre su libertad. En los meses después de la rebelión, varios condados de Virginia esencialmente expulsaron a sus poblaciones negras libres a través de una combinación de acoso oficial y terror no oficial. Dueños de propiedades negras libres de repente encontraban sus títulos de tierra desafiados en corte. Artesanos negros libres se encontraban incapaces de obtener licencias para practicar sus oficios. El mensaje era claro: tu libertad es provisional, revocable, dependiente de la tolerancia blanca que puede evaporarse de la noche a la mañana. Cientos de familias negras libres dejaron Virginia a principios de la década de 1840, migrando a estados del norte o a Liberia, la colonia africana establecida por la Sociedad Americana de Colonización, como un lugar para enviar a personas negras libres que los americanos blancos no querían viviendo entre ellos. La ley también prohibió a personas esclavizadas reunirse para servicios religiosos a menos que un ministro blanco estuviera presente. Predicadores negros que habían sido comunes a través del sur, de repente fueron vistos con profunda sospecha. Las iglesias negras independientes que habían existido en partes de Virginia fueron cerradas o puestas bajo supervisión blanca. El mensaje era claro: las personas negras no podían ser confiadas para interpretar las escrituras por sí mismas porque podrían encontrar en ellas, como Torres había hecho, justificación para rebelión. Personas negras libres perdieron derechos que habían tenido previamente. Ya no podían servir en jurados o testificar contra blancos en corte. Su libertad misma se volvió precaria. Cualquier persona negra libre podía ser reesclavizada a través del pretexto legal más endeble. Algunas familias negras libres que habían vivido en Virginia por generaciones comenzaron a dejar el estado, reconociendo que su estatus ya no era seguro. Carolina del Norte, Maryland y otros estados esclavistas aprobaron leyes similares. El efecto fue hacer la esclavitud más totalitaria, más completa. Antes de Torres, había habido algún espacio, estrecho y precario, pero real, para que las personas esclavizadas desarrollaran sus propias instituciones, sus propias prácticas culturales. Después de Torres ese espacio colapsó. El sistema apretó su agarre. El impacto psicológico en los sureños blancos fue profundo y duradero. La rebelión destrozó una suposición fundamental que muchos esclavistas habían sostenido, que sus personas esclavizadas los conocían personalmente. Incluso tenían afecto por ellos y por lo tanto nunca les harían daño. Javier Treviño, en cuya casa comenzó la rebelión, no era conocido como un dueño particularmente cruel. Según los estándares de la época, se le consideraba razonable. Sin embargo, Nico Torres, quien había vivido y trabajado al lado de Treviño, lo había matado sin dudar. Esto inquietó profundamente a familias esclavistas a través del sur. Si un buen amo podía ser asesinado por sus esclavos, entonces nadie estaba a salvo. La mitología paternalista de la esclavitud, la idea de que esclavistas y esclavizados existían en una relación de obligación mutua, aunque desigual, se volvió más difícil de sostener. Esta paranoia se manifestó en la vida diaria en incontables maneras pequeñas. Mujeres blancas que previamente no pensaban nada en estar solas con sirvientes esclavizados, de repente insistían en tener a otras personas blancas presentes. Cuchillos y otras armas potenciales eran guardados bajo llave de noche. Algunas familias comenzaron a dormir con pistolas cargadas bajo sus almohadas. Niños eran enseñados a ser cautelosos con las personas esclavizadas que los criaban, los alimentaban
cuidaban de ellos, la intimidad que la esclavitud forzaba entre esclavista y esclavizado, el hecho de que las personas esclavizadas trabajaran en los espacios más privados de hogares blancos, manejaran su comida, cuidaran de sus niños, se volvió una fuente de ansiedad constante y punzante. La rebelión también aceleró tendencias que ya estaban remodelando la esclavitud sureña. El comercio interno de esclavos, que había estado creciendo desde la prohibición constitucional de importar personas esclavizadas de África en 1808, explotó después de la rebelión de Torres, Virginia y otros estados del sur superior, donde el agotamiento del suelo hacía menos rentable la agricultura a gran escala, se convirtieron en exportadores de personas esclavizadas a las plantaciones de algodón en expansión del sur profundo. Miles de personas esclavizadas de Virginia fueron vendidas al sur en la década de 1840 y 1850. Esto sirvió múltiples propósitos. Era rentable para plantadores virginianos sin efectivo. Reducía la concentración de personas esclavizadas en áreas como el Tidewater de Virginia, donde superaban en número a los blancos, y rompía redes potenciales de resistencia al dispersar comunidades. El terror de ser vendido al sur se volvió una de las herramientas de control más poderosas en el sur superior. Las personas esclavizadas en Virginia sabían que Alabama, Mississippi y Luisiana tenían reputaciones de condiciones brutales, que ser vendido allí a menudo significaba nunca ver a la familia de nuevo, que el trabajo en los campos de algodón era más duro, y los capataces más vicios que cualquier cosa en Virginia. La amenaza de ser vendido al sur pendía sobre cada persona esclavizada, un castigo peor que los azotes porque destruía todo, familia, comunidad, cualquier pequeña familiaridad o seguridad que hubieras logrado construir. Padres decían a sus hijos que fueran obedientes, que nunca dieran causa de queja porque la alternativa era ser vendido lejos. La colonización interna del sur profundo se construyó en parte en el miedo que Nico Torres había creado. La rebelión mató lo que quedaba del movimiento de emancipación gradual en Virginia. En los meses después de la ejecución de Torres, aproximadamente 2.000 virginianos peticionaron a su legislatura para comenzar a desmantelar la esclavitud. Estos no eran radicales o abolicionistas. Muchos eran ellos mismos esclavistas, que habían llegado a ver la esclavitud como económicamente ineficiente o moralmente problemática. Thomas Jefferson Randolph, nieto de Thomas Jefferson, introdujo un proyecto de ley llamando a la emancipación gradual. El debate en la Asamblea General de Virginia en enero de 1842 fue notablemente abierto, quizás la discusión pública más honesta de la esclavitud que ocurriría en Virginia hasta después de la Guerra Civil. Por varias semanas, legisladores realmente discutieron si la esclavitud era moral, si era económicamente beneficiosa, si Virginia estaría mejor sin ella. Algunos argumentaron que la esclavitud degradaba a los trabajadores blancos al asociar el trabajo con el cautiverio. Otros señalaron que la economía de Virginia estaba estancada, mientras estados del norte que habían abolido la esclavitud prosperaban. Unos pocos incluso reconocieron la injusticia básica del sistema. El delegado Thomas Jefferson Randolph argumentó que la emancipación gradual permitiría a Virginia transitar a mano de obra libre, mientras compensaba a los esclavistas por la pérdida de su propiedad. El plan proponía que todos los niños nacidos de madres esclavizadas, después de una fecha cierta, serían liberados al alcanzar la adultez, luego colonizados fuera de Virginia, enviados a Liberia o algún otro lugar donde los virginianos blancos no tuvieran que vivir al lado de personas negras libres. Pero el otro lado argumentó que la abolición sería demasiado costosa, que los esclavos liberados se volverían una subclase peligrosa, que los virginianos blancos perderían sus derechos de propiedad, y debajo de todos los argumentos económicos estaba el miedo crudo, primal de que si la esclavitud terminaba, las personas negras buscarían venganza por siglos de opresión. El espectro de Nico Torres se cernía sobre cada discurso. Si esto es lo que las personas esclavizadas harían mientras aún estaban bajo control completo de la esclavitud, ¿qué harían si fueran liberadas? Los opositores de la emancipación invocaron la revolución haitiana, donde personas antes esclavizadas habían matado a miles de colonos blancos. Invocaron la rebelión de Torres misma como prueba de que las personas negras eran inherentemente violentas, convenientemente ignorando la vasta mayor violencia que la esclavitud misma requería. El proyecto de ley falló por un margen estrecho. 73 votos en contra, 58 a favor, 15 votos de diferencia, y Virginia podría haber comenzado un proceso gradual de acabar con la esclavitud en 1842. 15 votos,
y la trayectoria entera de la historia estadounidense podría haber cambiado, pero esos 15 votos no se materializaron, y con la derrota del proyecto, murió la última oportunidad realista de que Virginia terminara voluntariamente la esclavitud. El debate en sí nunca se repitió. Para finales de la década de 1840, se había vuelto peligroso en la mayoría del sur siquiera cuestionar públicamente si la esclavitud debería continuar. La puerta que se había abierto brevemente se cerró de golpe, y no se abriría de nuevo hasta que ejércitos de la Unión la forzaran 30 años después. Algunos historiadores argumentan que la rebelión de Nico Torres hizo inevitable la guerra civil, al demostrar que las personas esclavizadas ni estaban contentas ni dóciles. Torres destruyó la ficción cómoda que muchos sureños blancos habían construido alrededor de la esclavitud. La mitología paternalista de que las personas esclavizadas eran felices, que estaban mejor que si fueran libres, que la relación entre esclavista y esclavizado era de beneficio mutuo. La rebelión forzó a los sureños blancos a elegir entre acabar con el sistema y doblar la apuesta en él a través de violencia y represión. Eligieron represión, y esa elección los puso en un camino hacia confrontación con el norte cada vez más antiesclavista. La respuesta cultural en el sur fue crear una elaborada defensa ideológica de la esclavitud, que iba mucho más allá de justificaciones previas. Antes de Torres, muchos sureños defendían la esclavitud como un mal necesario, desafortunado quizás, pero económicamente esencial e imposible de acabar de manera segura. Después de Torres, esa retórica cambió. La esclavitud se volvió un bien positivo, un sistema que beneficiaba a ambas razas, una jerarquía divinamente ordenada que reflejaba diferencias naturales entre personas blancas y negras. Ministros sureños produjeron sermones argumentando que la Biblia respaldaba la esclavitud. Científicos sureños produjeron tratados pseudocientíficos reclamando que las personas negras eran biológicamente inferiores, menos inteligentes, más aptas para la servidumbre. Políticos sureños argumentaron que la esclavitud era la fundación de la civilización sureña, de la libertad blanca misma, que solo esclavizando a personas negras, los hombres blancos podían ser verdaderamente libres e iguales entre sí. Este cambio hacia una ideología proesclavista agresiva endureció las divisiones seccionales. Estados del norte, donde la esclavitud había sido gradualmente abolida en las décadas después de la Revolución, cada vez más veían al sur como atrasado, bárbaro, antitético a los valores americanos de libertad y progreso. Abolicionistas que habían sido una minoría pequeña en el norte en la década de 1830, ganaron apoyo a través de la década de 1840 y 1850. Cuanto más estridentemente el sur defendía la esclavitud, más repugnante la encontraban los norteños. Cuanto más criticaban los norteños la esclavitud, más defensivos y extremos se volvían los sureños. La rebelión de Torres no causó esta división, pero la aceleró, la profundizó, hizo el compromiso progresivamente más difícil. En el condado de Río Bravo mismo, el recuerdo de la rebelión era una herida que nunca sanó del todo. Por décadas después, los residentes negros medían el tiempo como antes de la furia de Nico, o después de la guerra de Viejo Nico. La población negra del condado usaba la rebelión como punto de referencia para sus propias historias. Un marcador que decía, estuvimos allí, recordamos, sabemos qué pasó. En sus conversaciones privadas, en sus canciones y cuentos, Torres se volvió una figura compleja, a veces héroe, a veces advertencia, siempre recordado. Los residentes blancos intentaron olvidar, o al menos controlar la narrativa. La versión oficial enfatizaba la masacre de familias blancas inocentes, mientras minimizaba o ignoraba la violencia retaliatoria que mató a docenas de personas negras inocentes. Las granjas donde la rebelión tuvo lugar regresaron a la agricultura. Árboles crecieron donde cuerpos habían caído. La vida continuó como siempre lo hace. Pero los eventos de esas 48 horas en agosto de 1841 habían cambiado algo fundamental en la conciencia americana. Las familias de las víctimas blancas llevaron su trauma adelante. Niños que se habían escondido en closets o huido a través de pantanos mientras sus padres eran matados, crecieron con pesadillas. Algunos dejaron el condado de Río Bravo enteramente, incapaces de vivir en lugares donde tal horror había ocurrido. Otros se quedaron pero nunca se sintieron seguros de nuevo. La familia Bond, que perdió varios miembros en la rebelión, mantuvo su casa, pero reportadamente no podía soportar vivir en las habitaciones donde la gente había muerto. Las cicatrices psicológicas se pasaron a través de generaciones. Nietos oyeron historias de esa noche de agosto, absorbieron el miedo, la ira, el sentido de traición que sus ancestros habían sentido.
Cereza Torres, la esposa de Nico, enfrentó una crueldad inimaginable en las semanas después de la rebelión. Las autoridades querían que revelara los escondites de su esposo, sus planes, cualquier cosa que pudiera ayudarles a entender cómo se había organizado la rebelión. Bajo el látigo, entregó algunos papeles, posiblemente entradas de diario de Nico, aunque si existieron, se han perdido en la historia. Si realmente sabía dónde se escondía Nico, o si fue torturada simplemente porque era su esposa, nunca lo sabremos. Ella y sus hijos sobrevivieron, pero ¿qué fue de ellos después de la rebelión es en gran parte desconocido? Desaparecen del registro histórico como tantas personas esclavizadas lo hicieron. Sus historias perdidas porque nadie con poder pensó que valían la pena registrar. ¿Cereza Torres alguna vez habló a sus hijos sobre su padre? ¿Les dijo que era un héroe o un cuento cautelar? ¿Se volvió a casar? ¿Vivió para ver la emancipación 34 años después o murió antes de que llegara la libertad? No lo sabemos. Y esa ausencia de conocimiento es en sí una forma de violencia. La era sur de las experiencias de mujeres negras de la historia. La influencia de la rebelión se extendió lejos más allá de Virginia. En el norte, abolicionistas se apoderaron de ella como prueba de que la esclavitud no podía mantenerse sin violencia y opresión extraordinarias. William Lloyd Garrison, cuyo periódico antiesclavista The Liberator había comenzado publicación meses antes de la rebelión, se encontró acusado por sureños de inspirar a Torres. Aunque no hay evidencia de que Torres hubiera oído alguna vez de Garrison o su periódico, Garrison publicó extractos de cartas que recibía de sureños amenazando su vida si alguna vez ponía un pie en sus estados. Respondió intensificando sus ataques a la esclavitud, argumentando que el sistema era inherentemente violento y solo podía mantenerse a través del terror. La rebelión de Torres dio a los abolicionistas un arma retórica poderosa. Miren lo que la esclavitud lleva a la gente a hacer, argumentaban. Miren la desesperación, la violencia que crea en ambos lados. Para personas esclavizadas a través del sur, Nico Torres se volvió una figura controvertida y compleja. Algunos lo veían como un héroe, un hombre que había golpeado contra un sistema malvado. En los espacios secretos donde las personas esclavizadas podían hablar libremente, en los cuarteles de noche, en los campos cuando no había capataces vigilando, el nombre de Torres era invocado con reverencia. Canciones fueron creadas sobre él, aunque las letras eran codificadas, oblicuas, porque alabar abiertamente a Torres significaba muerte. Estas canciones sobrevivieron en tradición oral, pasadas a través de generaciones, modificadas y adaptadas pero preservando el núcleo del recuerdo. Un hombre que se negó a aceptar la esclavitud, que luchó de vuelta, que probó que la resistencia era posible incluso si el éxito no lo era. Otros veían a Torres como alguien cuyas acciones habían hecho sus propias vidas más difíciles, habían traído represión sobre todas las personas negras en el sur. Las nuevas leyes, restringiendo movimiento, prohibiendo reuniones, acabando con la educación afectaban a todos, no solo a aquellos que habían apoyado la rebelión. Algunas personas esclavizadas sentían que la rebelión de Torres había sido prematura, que había sacrificado vidas sin lograr cambio duradero. En conversaciones reconstruidas por historiadores de testimonios posteriores, oímos a personas esclavizadas debatiendo si Torres había sido valiente o imprudente, si sus acciones habían avanzado la causa de la libertad o la habían retrasado. Ambas perspectivas eran válidas. Torres había probado que la rebelión era posible, pero también había probado cuán rápidamente y brutalmente sería aplastada. En los años antes de la Guerra Civil, el nombre de Torres se volvió una especie de código. Si las personas esclavizadas susurraban sobre viejo Nico, los blancos lo entendían como una amenaza velada. Si los abolicionistas invocaban el nombre de Torres, los sureños lo oían como incitación a la violencia. La rebelión había entrado en el reino del mito, y como todos los mitos significaba cosas diferentes para diferentes personas. Para algunos Torres era un monstruo, para otros un mártir, para aún otros, una figura trágica cuya valentía no pudo superar las realidades estructurales del poder. La publicación de las confesiones de Nico Torres aseguró que la historia de Torres no sería olvidada, aunque también permitió a los blancos enmarcar la narrativa. La cuenta de Tomás Gris, con su énfasis en el fanatismo religioso de Torres, ayudó a lectores blancos a descartar a Torres como un loco en lugar de un revolucionario. Pero la confesión fue ampliamente leída en el norte también. Y lectores norteños a menudo sacaban conclusiones diferentes. Veían en las palabras de Torres no locura, sino desesperación, no fanatismo, sino fe.
El mismo texto que los sureños usaban para justificar represión aumentada se volvió en manos norteñas evidencia de la bancarrota moral de la esclavitud. Frederick Douglass, quien escapó de la esclavitud en 1848, más tarde escribió sobre Torres como uno de los héroes de la lucha por la libertad negra. Douglass entendía algo que los americanos blancos preferían ignorar, que la violencia de Torres, por terrible que fuera, palidecía en comparación con la violencia sistemática de la esclavitud misma. Un sistema que destrozaba familias, que trabajaba a la gente hasta la muerte en campos, que azotaba y torturaba y violaba y asesinaba con impunidad. Tal sistema no tenía posición moral para condenar a aquellos que se levantaban contra él. Douglass nunca respaldó explícitamente los métodos de Torres, pero se negó a condenarlos tampoco, reconociendo que las personas esclavizadas tenían el derecho de resistir por cualquier medio disponible. Los historiadores modernos continúan debatiendo el legado de Nico Torres. ¿Era un fanático religioso cuyas visiones lo llevaron a cometer atrocidades? ¿Era un luchador por la libertad que usó el único medio disponible para contraatacar la opresión? ¿Era ambos? ¿Ninguno? La respuesta probablemente depende de dónde te pares, de lo que creas sobre la moralidad de la resistencia violenta a la violencia sistémica. Lo quizás más notable sobre Torres es su claridad de propósito. Nunca vaciló, nunca expresó duda, nunca pidió perdón. Creyó hasta el momento de su muerte que había actuado según la voluntad divina, que la rebelión era necesaria y justificada, que la libertad valía cualquier precio. Lo que no es debatible es el registro factual. En agosto de 1841, aproximadamente 70 personas esclavizadas y libres negras se levantaron en el condado de Río Bravo, Virginia. Mataron al menos a 55 personas blancas a lo largo de aproximadamente 48 horas. La rebelión fue suprimida a través de fuerza abrumadora, resultando en las muertes de entre 100 y 200 personas negras, la mayoría de las cuales eran inocentes. 30 más fueron ejecutadas después de juicios, y el hombre que lideró la rebelión, Nicolás Torres, fue capturado, juzgado y ahorcado 10 semanas después de que la rebelión terminara. Las ondas de esas 48 horas se extendieron a través de décadas. La guerra civil, que estallaría 30 años después, tuvo muchas causas, diferencias económicas entre norte y sur, la pregunta de si la esclavitud se expandiría a nuevos territorios, la oposición moral creciente a la esclavitud en el norte. Pero debajo de todos esos factores políticos y económicos yacía una verdad simple que Nico Torres había forzado al sur a confrontar. Las personas esclavizadas deseaban desesperadamente su libertad, y si no podían ganarla pacíficamente, lucharían por ella violentamente. Ese conocimiento aterrorizó a los esclavistas sureños, y su miedo los impulsó a posiciones cada vez más extremas, hasta que el compromiso se volvió imposible. Hoy, el condado de Río Bravo tiene un tour en auto de sitios asociados con la rebelión. El estado de Virginia ha erigido marcadores históricos, aunque tomó hasta la década de 1990 para que el primero se levantara. La casa Rebecca Vaughn, el último edificio sobreviviente donde personas fueron muertas durante la rebelión, fue agregada al Registro Nacional de Lugares Históricos en 2006. Estos son pequeños reconocimientos de eventos que el Estado una vez intentó borrar completamente de la historia. Pero las preguntas más profundas planteadas por la rebelión de Nico Torres permanecen sin resolver. ¿Qué le debemos a la historia? ¿Cómo recordamos eventos que son simultáneamente heroicos y horríficos, dependiendo de tu perspectiva? ¿Cómo honramos a la gente que luchó contra la opresión, mientras reconocemos que sus métodos involucraron matar mujeres y niños? ¿Cómo condenamos el sistema de la esclavitud sin borrar la complejidad de elecciones individuales hechas dentro de ese sistema? La rebelión de Nico Torres no ofrece respuestas fáciles. Ofrece solo el hecho crudo de sí misma. Un momento cuando personas tratadas como propiedad decidieron que eran seres humanos y actuaron en esa creencia con una determinación terrible y enfocada que sacudió una región entera hasta su núcleo. La sangre derramada en el condado de Río Bravo en agosto de 1841, tanto la de las familias blancas muertas en la rebelión como la de las personas negras muertas en su aftermath, es parte de la fundación sobre la cual la América moderna fue construida. No podemos lavarla, solo podemos intentar entenderla. Esta historia nos muestra que la historia que nos enseñan a menudo está sanitizada, simplificada, hecha cómoda para audiencias modernas. La verdad sobre la esclavitud, sobre la rebelión, sobre la violencia que construyó a América es mucho más compleja y perturbadora.
Reflexiona sobre esto. ¿Crees que la resistencia violenta a la esclavitud estaba justificada? La respuesta no es simple, pero el coraje de aquellos que eligieron la libertad sobre las cadenas sigue resonando, recordándonos que el precio de la justicia a veces se paga con vidas, pero nunca en vano. Y en los ecos de esa rebelión, encontramos no solo dolor, sino también la semilla de un mundo donde nadie más tenga que elegir entre cadenas y muerte.